Seguimos con el programa y tenemos nuestra segunda entrevista y vamos a estar hablando con José Abadi de un tema que ha primado y reinado en la cuarentena. Y se venía hablando desde antes ya, pero ahora tenemos los números y tiene que ver con los divorcios. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto en saludarte. Ahí estamos en contacto. Contanos de qué se trata lo que tiene que ver con un aumento de divorcios que se ha disparado, tengo entendido, durante la cuarentena. Bueno, las estadísticas que leemos, no son estadísticas que hemos hecho o que he hecho personalmente, obviamente, sino las estadísticas que nos han llegado, revelan que mucha conflictiva matrimonial o de pareja, digamos, que previamente lograba sostenerse o buscar alguna alternativa o, digamos, superadora, en esta pandemia ha tenido como una cierta urgencia en definirse, ¿no? Entonces ha llevado a que haya una menor tolerancia a ese sostener que yo llamo, ese tolerar el momento de conflicto, el momento de disenso, el momento de distancia, y bueno, a otra cosa, digamos, y se consumó mucho, con una rapidez tal vez mayor y con una frecuencia indudablemente mayor, una separación o un divorcio. ¿Cuánto de esto se debe a la pandemia? Se lo preguntó mucha gente, ¿no? Bueno, vos sabés que la pandemia ha generado una cierta artificiosidad en toda nuestra vida cotidiana que obviamente es causa de muchos trastornos. No solamente son trastornos alimentarios, en el dormir, en la irritabilidad laboral, en toda esa especie de síndrome pandemia, como se suele llamar ahora, sino que también, por supuesto, en los vínculos, en las relaciones, en la intimidad. Y entonces mucha de la angustia que aparecía como angustia de muerte, angustia de soledad, pregunta acerca de la ausencia de futuro, esa dificultad en reconocer al otro y en alojarse en el alma del otro y al otro en el alma de uno, también incidió o se depositó muchas veces, algunas en función de conflictos previos importantes, otras no tanto, y que en otras situaciones hubiera podido tramitarse de otro modo en los vínculos amorosos, en los vínculos de pareja. José. Por otro lado, no te olvides algo, si me perdonas una sola palabra. Sí. También la angustia, el atrapamiento de nuestra alma, de nuestra psique finalmente es el alma, en la tensión que implicaba contagio, muerte, peligro, esa sensación de encierro, de aislamiento, deslibidinizó mucho a tanto a hombres como mujeres. Claro. ¿Qué quiere decir deslibidinizó? Disminuyó enormemente la excitación sexual, las ganas de compartir la relación erótica en la pareja. Y eso también generó distancia, a veces generó heridas en la autoestima, a veces tuvo uno la sensación de que ya está, bueno, ya dijimos lo que teníamos que decir, ya hicimos lo que teníamos que hacer, se agotó el deseo. Y eso, que tiene como desencadenante la pandemia, no es algo que va a permanecer de ese modo, pero bueno, muchas veces desgraciadamente no fue posible de ser tramitado de otro modo que con la distancia, la separación, porque a veces inclusive generaba vergüenza en algunos. Yo he tenido muchas consultas en las cuales no tengo ganas, doctor, me dice, la verdad que me da culpa, me da vergüenza, pero no quiero, no puedo. Y no solamente en hombres, sino tanto en hombres como en mujeres. Claro, y va más allá de la pandemia, ¿no? La situación, digo, imagino que conflictos habituales de pareja se habrán potenciado todavía más durante esos meses más duros de la pandemia. Y le quería preguntar específicamente por el rol del home office en este sentido, porque el home office también ha llevado a mucha gente a compartir más tiempo juntos de lo que estaban acostumbrados de manera habitual. Sí, dos cosas importantes dijiste, me gustan. La primera, como poder tener una visión de que la pareja es una relación donde el conflicto está presente. No quiere decir que la pareja sea llevarse mal, pelearse, desamor, no. Pero es una labor, es un trabajo, porque la conflictiva inherente al ser humano, cuando se trata de nuestra persona individual, también está presente en la pareja. Claro. El asunto es cómo la tramitamos. Ese es el punto para que preserve el empuje, las ganas, el proyecto que está dotando de felicidad a una pareja, de felicidad posible, ¿no? Sí. Que hay conflictos, siempre hay. ¿Vos sabés lo que dice Woody Allen humorísticamente? ¿Cuál es la principal causa de divorcio? A ver. El matrimonio. Claro. Totalmente. Entonces excede la pandemia la situación. Es inherente, pero hay maneras y maneras de tramitarla. Y lo otro que vos me decías, perdón, porque cuando dijiste la pregunta con esta aclaración no me acuerdo. Sobre todo lo que tiene que ver con home office. Sí,
ahí lo que hubo es, yo siempre pedía que se diga quedarse en casa y no aislamiento y encierro, porque quería dotar de libertad a la decisión de cuidarte y cuidarme. Claro. Pero es verdad que el estar todos dentro de un mismo espacio, de un modo inhabitual, que no es como se ordenaba la vida vincular con anterioridad, generó ciertas dificultades en la intimidad. Generó como que los espacios se abrieron de un modo que no preservaron esa cuota de lo muy personal, privado, íntimo de la pareja, y eso fue uno de los factores que también generó esa deslibidinización. Es un poco no perder el límite del rol, digamos, perjudicó en algún sentido, no para ponerlo como causa determinante, pero sí para ser pensada y trabajada también terapéuticamente en las parejas. Eso le iba a preguntar, José. Amalia lo saluda, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, Amalia? Muy bien, mucho gusto. 3 puntos. Uno, el cambio de roles, porque por ahí, a ver, la interrelación de roles, si se quiere. Bueno, ayúdame con los chicos, estás en casa o hacete cargo de cosas que yo no puedo, o al revés, ¿no? Que quizás la mujer trabajaba. Segundo, la cuestión económica, que también puede ser muy deserotizante con la pérdida de tantas fuentes de trabajo, que por ahí, bueno, estamos todo el día en casa compartiendo y conviviendo. Y, bueno, por otro lado, el tema de la incertidumbre. La incertidumbre también es muy complicada en la psiquis de los seres humanos y sobre todo a nivel pareja, ¿no? La incertidumbre que trae la pandemia. Es muy inteligente lo que decís, Amalia. Lo de incertidumbre yo prefiero llamarlo amenaza. Yo no me gusta la palabra incertidumbre. La idea de la incertidumbre, todos la usan, pero para mí la incertidumbre, lo imponderable, es inherente al sujeto. Se trabaja en nuestra vida cotidiana en función de la confianza, esa vivencia que no es la lógica, sino la vivencia emocional de la confianza, lo que nos permite la cohesión de sostener tanto individual como colectivamente la incertidumbre. El miedo a lo desconocido, en cambio, la amenaza, la idea de peligro, sí. Ahí sí porque retrae, ahí sí porque convierte al otro en, aquel que es un peligro y no solamente un amigo, es decir, es aquel al que cuido pero del que desconfío. Eso, por supuesto, Amalia, que ha conspirado contra si vos querés, contra lo que yo llamaba la intimidad, que es esa especie de soledad de a dos, ¿no? El otro punto que mencionaste que era importante fue el segundo, recordámelos, fueron los 3 muy importantes. Incertidumbre, la cuestión económica por la pérdida de la fuente de trabajo para muchos. La cuestión económica es angustia, la cuestión económica es lo que me puede faltar. La cuestión económica se deriva también en una manera de encubrir la angustia de muerte. Me puedo morir, puede no alcanzarme. La angustia económica es la culpa de no poder dar lo que uno desea dar a su familia, es vergüenza, es enojo. La angustia económica es efecto y causa de muchísimas cosas que sin duda conspiran contra la estabilidad emocional en esta pandemia con cuarentena hiperprolongada, altamente nociva para la salud mental. Y la otra cosa que hablaste de cambio de roles. Sí, vale. Es así, hemos aprendido, entrenado y compartido roles que antes no estaban presentes, y eso suscitó desacomodamientos que algunos lo vivieron de un modo enriquecedor y otros se asustaron o no pudieron realizarlo. Esto de incorporar los 2 vectores, masculino y femenino, en esa integración que es buena de paso en el alma de cada uno. José, un poco lo que interpreto, por lo menos yo, es que tengamos en cuenta, digo, o quizás el consejo que puede salir de acá es que muchos divorcios quizás no tengan que ver con la pandemia, sino con cosas que se arrastraban de antes, pero que se potenciaron durante la pandemia y que de alguna manera en el post-pandemia hay algunas cuestiones que tal vez se pueden llegar a solucionar en la pareja. Sí, me gusta que digas así. Muchas son, hubo algunas, digamos, claro, como decís muy bien vos, simplemente explotó lo que de algún modo hubiera estallado, ¿no? Quiero decir, matrimonios que ya estaban durando en lugar de conviviendo felices, ¿no? Claro. Pero hay otros que sí. Todos estos factores que hablábamos generaron una dificultad de poder reparar, que a lo mejor en condiciones distintas o teniendo conciencia de esto se puede hacer algo. Si no es así, no hay por qué soportar de vivir infeliz, pero probablemente vale la pena darle una chance a la cosa, ¿no? José, muchas gracias por la comunicación y estamos en contacto en cualquier momento. Por supuesto, y un abrazo a ustedes. Gracias. Fue José Abadi hablando de la situación de lo que tiene que ver con los divorcios, y vamos a seguir con el tema del coronavirus, con el tema de la pandemia en sí, pero por el lado de la vacuna